un aporte proteico saludable es importante para la mujer, especialmente después de los 40? La mayoría de personas no comen suficiente proteína. A partir de los 40 empieza a pasar algo que se llama... ¿Es un problema estético el tener grasa en el abdomen? No. Grasa subcutánea que tengas de más empiezan a crear enfermedad. ¿Qué pueden hacer esas mujeres que empiezan a tener no solamente síntomas de esa redistribución de grasa, pero también empiezan a tener síntomas de no dormir, de más ansiedad, de dolores nuevos? Hay ayudas. Lo primero que una mujer tiene que hacer es... ¿Cuáles son los síntomas? Infección urinaria. Pero no es infección. Pero no es infección. Vas donde el médico, te hacen un citoquímico, un urocultivo y siempre sale completamente libre. ¿Cuál es la solución que se les puede dar? La doctora Ana María Causel es endocrinóloga. Abordando la medicina desde un nuevo enfoque, Causel combina su pasión y experiencia para tratar trastornos metabólicos complejos como el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, la diabetes y la pérdida de peso con su misión y visión únicas. La doctora Causel está comprometida a transformar vidas a través de su compromiso con la salud femenina. Especialista en el campo de la mujer después de los 40 y con un enfoque integral y compasivo sobre la menopausia, la doctora Causel ha empoderado a las mujeres a afrontar los cambios de su vida con confianza, plenitud y bienestar. Hoy es mi invitada en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctora Ana María Causel, bienvenida a Cómo Curar. Muchas gracias, Coco. ¿Por qué engordamos después de los 40 las mujeres? Bueno, varios factores. El primero es que se disminuye la tasa metabólica basal. ¿Por qué? Se va disminuyendo, es algo que pasa con la vida. A partir de los 40 años empieza a disminuir, creo que el número es 1% más o menos al año. Lo segundo es porque se empieza a hacer una redistribución de la grasa por las diferencias tan grandes que hay en el estrógeno con la perimenopausia, dependiendo de qué edad la perimenopausia empiece. Entonces, el estrógeno normalmente hace que, como que protege el tejido adiposo del área visceral, que es la grasa de la que nos tenemos que cuidar, la que causa más enfermedad. Con la falta de estrógeno empezamos a acumular más grasa en lugares donde no se debe. Y esta grasa es muy metabólicamente activa. Para darte más o menos un ejemplo, tenemos la grasa subcutánea. 20 libras de grasa subcutánea que tengas de más empiezan a crear enfermedad. ¿Como por ejemplo cuál? Enfermedad metabólica, resistencia a la insulina, prediabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, cualquier enfermedad metabólica. De la grasa visceral, solamente se necesitan de 6 a 10 libras para que empiece a causar enfermedad metabólica. Y grasa hepática, solamente se necesita 1 libra. A ver, tenemos que retroceder, que eso nos tiene que quedar claro. Si tenemos 1 libra en exceso de grasa, pero esa grasa está en el hígado, sí, estamos abriendo puertas a enfermedades metabólicas. Sí. Solamente con 1 libra de grasa. De 1 libra son 454 gramos o por ahí, ¿verdad? Sí, es muy poco. Sí. Entonces, la grasa visceral es la que más empieza a aumentar a partir de los 40. Pero la grasa, por ejemplo, hepática es la razón por la cual tenemos que cuidar tanto lo que comemos. Y la grasa subcutánea, bueno, es la grasa que nos preocupa durante toda la vida, por la que hacemos dietas, hacemos ejercicio, pero no es normalmente la grasa que tiende a causar problemas. Y fuera de eso, después de los 40, la gente se empieza a mover menos. Entonces, fuera de que el metabolismo se empieza a volver más lento, la gente tiene menos actividad física. ¿Es un problema estético el tener grasa en el abdomen? No, la razón mayor por la cual la gente debe combatir la grasa visceral es por temas de salud, por todas las enfermedades metabólicas. En Estados Unidos, el 40% de la gente que es delgada, pero tiene grasa visceral, ya tienen enfermedad metabólica y no saben porque nunca se han preocupado
de la dieta y de lo que comen y simplemente son flacos, entonces no saben. Y cuando hablamos de esa grasa visceral, hemos hablado de la grasa en el hígado, ¿cómo puede una persona saber si tiene una persona delgada que tiene grasa en las vísceras, o sea, en los órganos internos? Se pueden tomar la circunferencia de la cintura mayor, o sea, 35 pulgadas es muy grande, pero esa es la medida para las mujeres. Y con exámenes de laboratorio, hemoglobina glicosilada, glicemia en ayunas, insulina en ayunas, ácido úrico, enzimas hepáticas. Por ejemplo, la gente que viene delgada, que tiene enfermedad metabólica, siempre tienen una hemoglobina glicosilada que es alta, no prediabetes. La hemoglobina glicosilada es los 3 meses de glucosa en la sangre, ¿ok? Es azúcar que se une a la hemoglobina, a los glóbulos rojos. Y ahora, mientras más gente hay con enfermedad metabólica, el rango de prediabetes empieza a subir, a subir, a subir. Ahora es supuestamente más de 5.7%. Pero a partir de 5.4% ya la gente empieza a tener resistencia a la insulina. O sea, que si tú haces un examen de hemoglobina glicada A1C y te sale a 5.5, digamos, Eso es resistencia a la insulina, aun si esa persona no tiene obesidad. aun si esa persona no tiene obesidad. ¿Cuáles son los primeros órganos que empiezan a resistirse a la insulina? Los órganos viscerales, el hígado. El hígado es donde empieza porque el hígado está encargado de hacer el metabolismo de todos los azúcares. Entonces, toda esa grasa, la diferencia entre fructosa y glucosa, que la glucosa es un azúcar que se puede utilizar en todas las células del cuerpo para energía. La fructosa no sirve para energía, que es el azúcar. Solamente puede ser metabolizado en el hígado y el hígado hace triglicéridos, o sea, grasa, a partir de esa glucosa. Y todo eso estimula más la insulina, haciendo un círculo vicioso horrible. O sea, que me estás diciendo, cuando tenemos esa glucosa en sangre, el organismo dice, perdón, esa fructosa en sangre, el organismo no sabe qué hacer con esa fructosa y la neutraliza y la transforma en triglicéridos grasa. Sí. Entonces, esos triglicéridos primero van al hígado, ¿dónde van después? Al tejido adiposo o órganos y alrededor del mismo hígado. ¿Cuáles son los órganos que tú has visto más afectados después del hígado? Pues grasa visceral en general, como lo que recubre las vísceras, todo eso se puede volver muy grasoso. Eso es como la grasa visceral en general. Pero con el hígado graso empiezas a ver cirrosis, aumento de las enzimas hepáticas, con nada más. El ácido, cuando la fructosa es metabolizada por el hígado, produce mucho ácido úrico y el ácido úrico causa daño en la mitocondria, que es la organela de la célula que produce energía. Entonces empieza a haber problemas de hipertensión arterial y causa aumento en los lípidos y enfermedad cardiovascular y todo esto. ¿Por qué crees que tantas personas que en realidad no están saludables, o sea, tú y yo estamos en este mundo y tenemos esa necesidad de cuidarnos? ¿Por qué hay tantas personas que nos están escuchando que se sienten abrumadas por la información, pero les cuesta tomar ese primer paso a hacer el cambio de estilo de vida? Yo creo que es que hay demasiada información que es literal basura. O sea, en la época de los jugos, de las desintoxicaciones, de los smoothies, de todas estas cosas, del quick fix, o sea, de querer tener algo que me haga adelgazar, ya 10 libras, o sea, yo veo puras mujeres que se desesperan porque les digo, inclusive con medicamentos para perder peso, la pérdida de peso es media libra, 1 libra a la semana, máximo 2 si tienes muy malos hábitos, pero hay que tener paciencia y hay que tener buenos hábitos, o sea, a largo plazo, nada a corto plazo. Entonces, creo que la gente toma demasiadas calorías líquidas. Como por ejemplo, Jugos verdes. Yo siempre pongo el ejemplo que un vaso grande de jugo de pepino, que lo volvió muy famoso una actriz de Hollywood. Un jugo de pepino, solamente de pepino, puede tener hasta 18 gramos de azúcar. Y no te estás ni siquiera comiendo algo dulce. Y el cuerpo puede procesar 30 gramos de azúcar
en el intestino sin mandarlo al hígado. Pero mantener ese rango menor de 30 gramos es difícil. Las personas piensan, voy a tener una hipoglucemia si no aporto mucho azúcar, muchos carbohidratos, cuando en realidad para estar normales, el organismo máximo necesita en sangre circulando 5 gramos de azúcar. Yo digo, para esa gente que está con miedo a que se le baje el azúcar, los síntomas pasan porque no por no comer azúcar, sino por como las montañas que hay entre la glucosa y la insulina. Entonces comes algo muy dulce, se dispara mucho la insulina, baja muy rápido y esa diferencia de bajar es lo que le da a la gente esos síntomas de hipoglicemia. De ahí que el tratamiento de la hipoglicemia reactiva, pues que no es hipoglicemia, pero le da esos síntomas, sea consumir más proteína y más fibra. ¿Cómo nos ayuda la proteína y cómo has visto ahora que la información está cambiando? Por mucho tiempo habíamos estado preocupadas por estar delgadas, pero ¿qué sabemos sobre la importancia de la proteína y cómo un aporte proteico saludable es importante para la mujer, especialmente después de los 40? A partir de los 40 empieza a pasar algo que se llama sarcopenia, que es pérdida de músculo. Y la única manera como haces músculo, hay 3 factores: alzando peso, comiendo suficiente proteína y con la ayuda de las propias hormonas, principalmente los andrógenos, testosterona. Hormonas masculinas que en las mujeres les llega de los ovarios y de las glándulas suprarrenales. La mayoría de personas no comen suficiente proteína porque las guías, por ejemplo, de nutrición de las dietistas que hemos visto durante toda nuestra existencia, que nos ponían a contar calorías, siempre es 0.8 gramos de proteína por kilo por día, que eso es demasiado poco. Ya ahora ya se sabe que para poder construir músculo hay que comer de 1.2 a 1.6 gramos de proteína al día. Pero, por ejemplo, cuando yo veo pacientes, la gente no sabe porque creen que 100 gramos de pollo son 100 gramos de proteína. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Qué porcentaje de proteína se encuentra, por ejemplo, en 100 gramos, 3 onzas de pollo? 20 gramos. 20 gramos, ahora estamos hablando de un 20%. Y luego tenemos un factor muy importante que quiero preguntarte. ¿Todo el mundo que consume esos 100 gramos, esas 3 onzas de proteína, va a poder aprovechar los aminoácidos de esos 20 gramos de proteína? No, depende. La proteína depende de la digestión, de si está, por ejemplo... O sea, no tengo nada contra los vegetarianos, pero la proteína vegetariana está más pegada a la fibra, entonces hace que sea más difícil de digerir y más difícil de liberar como esos aminoácidos esenciales. Entonces, en general es más difícil construir músculo. Entonces es digestión, absorción y la utilización. Pues que se esté utilizando, que el músculo necesite utilizar esos aminoácidos para producir músculo. ¿Cómo afecta? Porque sabemos que para poder descomponer la proteína, el estómago necesita hacer una labor predigestiva. Aunque el estómago no digiere, sí crea una labor predigestiva. Una epidemia que tenemos es la hipocloridria. ¿Cómo afecta eso a las personas para poder aprovechar la proteína? Pues no se digiere bien
y no se puede absorber bien y todo el mundo toma por el reflujo, creo que viene de los mismos hábitos de las personas, los inhibidores de la bomba de protones, el esomeprazol, el omeprazol, ranitidina también no afecta toda la bomba de protones, pero afecta un receptor. Entonces, pues no hay utilización. O sea, imagínate que estamos, y yo creo que qué bien que lo has enfatizado, si consumimos proteína, pero no la estamos, el cuerpo está incapacitado a poderla aprovechar porque el factor más importante en el inicio de la digestión, que es el ácido clorhídrico, es inexistente, ahí podemos tener, ¿tú crees, además de problemas relacionados con dificultad para construir músculo, posiblemente problemas mentales de depresión, ansiedad, debido a que estos aminoácidos libres son necesarios son los precursores, triptófano, precursor para la serotonina, dopamina, también necesita un aminoácido? ¿Qué impacto tú crees que puede tener? Bueno, y no solo la proteína, por ejemplo, en el caso del triptófano, no sé si has oído de este término que utilizan mucho en medicina funcional que se llama leaky gut, que la dieta es pobre en fibra y entonces no existen los prebióticos para las bacterias del intestino producir el triptófano, que es el precursor de la serotonina. Entonces, estas bacterias, como no tienen el sustrato que las alimenta, se empiezan a comer la mucina alrededor del intestino y esto forma poros en los que entran como sustancias inflamatorias. Esa es como la teoría del síndrome de intestino permeable, así se llama en español. Y esa porosidad, cuando entran, para tener una visualización, estamos hablando que van esos microorganismos que deberían quedarse en el intestino, ¿a dónde cruzan? A la torrente sanguínea. Y ahí es cuando causa como inflamación generalizada, marcadores de inflamación en el cuerpo. La gente no se siente bien, se sienten fatigados y todos los síntomas como sistémicos que da una mala alimentación en general. ¿Y has visto más casos de autoinmunidad relacionados con esa porosidad debido a que el sistema inmunológico vive en su mayoría alrededor del intestino, afuera? Esta edad de las mujeres que es muy sensible, que es a partir de los 40 años, donde empiezan todas las enfermedades autoinmunes, donde se empiezan a no sentir bien, todas las diferencias hormonales que nos pasan. Entonces, y claro, factores, las mujeres que hacen ejercicio, comen bien, se cuidan y se tratan bien, se sienten muchísimo mejor que las que no. Y creo que todo viene como en una cascada gigante de autoinmunidad, de sentirse más inflamadas, de generar todas estas enfermedades. No sé, o sea, nadie sabe bien de verdad de dónde vienen ni por qué son más prevalentes a partir de los 40 años, ni si tendrá que ver con el intestino. Los médicos funcionales dicen que tiene que ver el intestino permeable con toda la parte de la inmunidad. Yo la verdad no sé bien. Pero sí sé que una dieta que sea buena en proteína, buena en fibra, con comida real, menos procesada y gente que hace ejercicio y cuida bien todos sus sistemas, se sienten muchísimo mejor y pasan a esa etapa de la vida que es de una mejor manera. Lo que creemos en la medicina funcional es que debido a que el sistema inmunológico vive justo en la parte externa, o sea, tenemos el tubo digestivo que es sellado debido a que el sistema inmune, el 80% de todo el sistema inmunológico reside al lado del intestino. Cuando hay esa porosidad, al parecer los microorganismos cruzan a la sangre, entran al torrente sanguíneo y debido a que el sistema inmune está ahí para que no crucen, se empieza a activar. Y debido a la genética de cada uno, pues cada persona tiene una predisposición para condiciones diferentes. Al parecer, algunas personas empiezan a desarrollar debido a que hay un mimetismo. Tenemos estos alimentos, estas composiciones proteicas que a veces pueden parecerse a hormonas. Entonces, ciertos alimentos no necesariamente no saludables, al parecer empiezan a ser atacados por el sistema inmunológico. Y ahí es donde cada vez que una persona repetitivamente come aún algo saludable, pero un pedazo de lechuga que no se ha descompuesto, por muy sano que sea, en el torrente sanguíneo no tiene lugar. Las moléculas de ese pedazo de lechuga descompuestas. Entonces, la teoría que tenemos
vemos en medicina funcional es debido a eso. Estamos viendo a una sobreabundancia de enfermedades autoinmunes que antes no existían. Y yo me imagino que en práctica tú debes ver muchas. Muchas. ¿Cuál es la que más ves? ¿Es el hipotiroidismo una que ves más comúnmente? El Hashimoto es, creo que la enfermedad autoinmune más común. Es súper común. ¿Y qué ves que les puede ayudar a esas personas? Fuera de eso, si tienes Hashimoto y tienes, por ejemplo, vitiligo, tienes mucha más probabilidad de desarrollar, por ejemplo, una diabetes tipo 1. Hay gente que tiene unos sistemas inmunes, sí, raros y como muy fuertes. A todo el mundo siempre, o sea, existe este concepto de que el gluten le ayuda mucho a los pacientes con hipotiroidismo. Yo la verdad es que mi consejo es, si les gusta el gluten y si van a sufrir porque lo van a cortar, pues no hay necesidad de hacerlo. El estudio del gluten fue un estudio en muy pocas mujeres, entonces no es como tan significativo, pero si se sienten mucho mejor cortando el gluten, claro, o sea, nadie los va a forzar a comer gluten. Pero tener hábitos de vida saludables son súper importantes para el manejo de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significan esos hábitos? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Por ejemplo, yo hablo desde mi propia experiencia. Tengo una enfermedad autoinmune muy rara que se llama enfermedad de Behçet's, que es una vasculitis de los vasos pequeños. Y he estado muy enferma. Y estrés, o sea, el manejo del estrés en mi vida ha sido súper importante. Saber decir no, tener como mis límites de todo, de trabajo, hacer ejercicios de respiración. No soy buena para la meditación, pero soy buena para la respiración y enfocarme en comer comida, yo siempre digo comida real, o sea, ¿esto es real o es procesado? Y no estoy hablando de procesado como pan, no, estoy hablando de comida ultraprocesada. Y hacer el deporte. El deporte es el cambio de la vida más importante que puede hacer una persona. ¿Cómo afecta el deporte de manera positiva tanto si tienes una condición autoinmune como la pregunta inicial, el cambio hormonal, el sobrepeso? Hacer ejercicio no ayuda a perder peso, ayuda a mantener el peso que has perdido. Entonces, no es caloría por caloría, porque una vez terminas de hacer ejercicio, el efecto como anabólico de músculo y todo el efecto del metabolismo puede durar hasta 48 horas. Entonces, si la persona hace ejercicio 5 veces por semana, casi que su metabolismo está constantemente construyendo músculo y actuando constantemente, todo el tiempo. ¿Cómo ayuda el ejercicio? Sí. Mentalmente disminuye el estrés, hace liberación de endorfinas, sustancias inflamatorias que son buenas, la liberación del cortisol. Ahora en redes sociales no sé qué es lo que tienen contra el cortisol, que se libera después del ejercicio, pero dicen que es malo y que es el que engorda. Esto no es verdad. O sea, el músculo necesita, en el momento en el que estamos con el ritmo cardíaco elevado, hormonas que van a ayudar como la adrenalina, el cortisol, todas esas hormonas de estrés, pero es un estrés, por decir así, bueno. El estrés malo es cuando el cuerpo reacciona como si estuvieras haciendo ejercicio, pero no estás haciendo ejercicio, que es el estrés de la vida cotidiana. Cuando hablamos del ejercicio de si ayuda a adelgazar o no, 1 libra o un kilo de grasa versus 1 kilo de músculo, ¿tiene un impacto no en el peso, pero sí en el aspecto físico? Sí, porque es la composición corporal. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes es no se pesen porque hay mujeres que se pesan todos los días y es inútil porque para aumentar 1 kilo de grasa, la persona se tiene que comer 3.500 calorías extras fuera de lo que te estás gastando. O sea, si uno al día gasta 2.000 entre actividades, más 3.500 más o menos. Es una cantidad de comida impresionante que si alguien se está cuidando es matemáticamente imposible que lo hagan. Entonces le digo a todo el mundo, no se pesen, miren otra manera de medir la composición corporal como estas máquinas ahora que hay en los gimnasios de InBody, no todos los días, las cosas no varían tanto, la materia fecal cuenta, el agua cuenta, las diferencias hormonales cuentan.
Hay muchos factores que tienen efecto en el peso, no solamente el número y la grasa, o sea, el peso no es grasa. ¿Por qué fluctúa el peso, hablando de esos cambios hormonales y de ciclo, en mujeres que todavía están menstruando? Al principio del ciclo se sienten las dueñas del mundo, quieren comérselo todo, no comérselo físicamente, pero tienen la motivación de todo, y llega a mitad de ciclo y se sienten fofas, infladas. ¿Qué es lo que nos pasa? Que el estrógeno sube para hacer liberación del el óvulo que va a ser como el elegido del mes. Y si no hay embarazo, entonces empieza a producir progesterona y la progesterona, ese es el efecto de la progesterona. Hace vasodilatación, distiende el abdomen, nos relaja un poquito, mientras que el estrógeno todo completamente lo opuesto. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. En ese cambio hormonal, cuando ya rebasamos los 40, al principio me estabas hablando un poco de qué es lo que ocurre con esa caída de estrógenos, ese cambio de que las glándulas suprarrenales tienen que empezar a ser las que toman la iniciativa en lugar de los ovarios. ¿Qué pueden hacer esas mujeres que empiezan a tener no solamente síntomas de esa redistribución de grasa, pero también empiezan a tener síntomas de no dormir, de más ansiedad, de dolores nuevos? Hay ayudas. Lo primero que una mujer tiene que hacer es leer, porque hay demasiados mitos acerca de la terapia de reemplazo hormonal, que si da cáncer de seno, o sea, todos tienen en su cabeza como me va a dar cáncer, y no es así. Y esto viene de años y todo lo que pasó hace 20 años con el estudio que salió, y como siempre la gente reacciona cuando le mencionas terapia de reemplazo hormonal, cáncer. Pero es cierto que da cáncer. No es cierto que da cáncer. Las células de la mama, del seno, tienen receptores positivos de estrógeno y de progesterona. Entonces, si o sea, el cáncer de seno es una realidad. A medida que vamos envejeciendo, hay una probabilidad más grande que nos dé cáncer de seno, más en los años en los que no tenemos estrógeno que en los que tenemos estrógeno. Pero si tenemos un cáncer preexistente y le damos a ese cáncer hormonas, sí va a crecer, pero eso no quiere decir que las hormonas causen el cáncer. No, el estrógeno en sí no causa cáncer. Este estudio que salió, o sea, era otra manera de estrógenos que no se suplementa ahora de esa manera. O sea, casi nadie da estrógeno quino conjugado. Ya casi no se utiliza la progesterona que se había utilizado. Todavía se puede utilizar, pero ya hay modalidades diferentes de hormonas que son bioidénticas, que se hacen por otras vías de administración, que pueden ayudar demasiado a las mujeres a controlar todos esos síntomas, dependiendo de, por ejemplo, en perimenopausia es más común que las mujeres tengan un síntoma de deficiencia de progesterona comparado con menopausia, donde los síntomas son más como deficiencia de estrógeno, porque en perimenopausia hay muchísimo más diferencias en el estrógeno y menos progesterona porque no siempre hay ovulación, y la menopausia es simplemente ausencia de estrógeno, progesterona y la mayoría de las veces testosterona. ¿En qué momento de la vida? Porque eso, claro, varía entre personas, pero generalmente a partir de los 40 empezamos a tener un poquito ese cambio hormonal, pero ¿en qué momento o qué síntomas puede notar la mujer de que la progesterona solamente no va a ayudarle, que quizás necesita un estrógeno? Dolores en las articulaciones, hay casos de el hombro congelado, frozen shoulder, hombro congelado creo que se dice en español, cambios en la memoria, depresión, ataques de ansiedad, ataques de pánico, los calores, todos los síntomas vasomotores, sudoración nocturna. Progesterona es más como se levantan, no duermen bien y se levantan a las 3 de la mañana sin ganas de dormir.
sea, de la nada. La deficiencia de estrógeno es más, se levantan sudando y les empiezan a dar muchos los calores, el enrojecimiento de la cara, sudan y después se pasa. ¿Y por qué ocurre esa sudoración? Porque el centro es la falta de estrógeno en el centro termorregulatorio del cerebro, que se vuelve como loco. El termostato de tu cerebro se enloquece y no sabe bien cómo es, cuándo es calor y cuándo es frío, y de un momento a otro saca la señal y las personas es que no lo pueden controlar. O sea, el hipotálamo no está leyendo muy bien lo que está ocurriendo y ahí nos da esos cambios. ¿Tú crees que aún sí no son serios? Porque a veces esto empieza, yo he tenido casos donde ha empezado a los 42, 43 años y en ningún momento a esas mujeres se les ha ocurrido que fuera perimenopausia, que están en ese cambio hormonal, pero se levantan, se despiertan con todo el pecho, no sudoración en la cara, pero toda la espalda, todo el pecho mojado. ¿Sería ese un motivo para venir a una consulta y ver si un estradiol puede balancearlas? Absolutamente, sí. No se sienten ellas, o sea, pueden ser cambios tan sutiles como no soy yo, esta no soy yo, me siento diferente, las relaciones ya son difíciles, mis cambios en el estado del ánimo fluctúan demasiado, tengo ataques de ira, me levanto en la mitad de la noche sudando y eso es lo más incómodo del mundo. No sé si te ha pasado, pero es súper incómodo. Sí, claro. Y los síntomas pueden empezar 10 años antes de que llegue la menopausia. Y si a la mamá de una mujer le llegó la menopausia temprana a los 40, más o menos puede que también le pase, entonces los síntomas pueden empezar a los 33 años. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome genitourinario? Resequedad vaginal, relaciones sexuales muy dolorosas, tienen que orinar frecuentemente como una infección urinaria. Pero que no es infección. Pero no es infección. Vas donde el médico, te hacen un citoquímico, un urocultivo y siempre sale completamente limpio. ¿Cuál es la solución que se les puede dar? Estrógeno vaginal. Y ese estrógeno vaginal, que muchas personas le tienen miedo a la palabra estrógeno, ¿es peligroso? ¿Es efectivo? ¿Es localizado? Es tan efectivo y o sea, no, por ejemplo, si tienes útero, tienes que utilizar siempre estrógeno y progesterona, porque la progesterona inhibe que crezca mucho la pared del útero y que se vaya a hacer cáncer del endometrio. Con el estrógeno vaginal, las mujeres no necesitan utilizar ni siquiera progesterona porque no se absorbe sistémicamente. Es tan seguro que hasta mujeres que tienen cáncer de seno lo pueden utilizar. ¿Crees que llegará el día en el que las mujeres de nuestra edad van a llegar y se van a sentir informadas, a diferencia de ahora que la conversación que tú y yo estamos teniendo está abriendo ojos de la mayoría del público? Tiene que llegar ese día. Es que tiene que llegar. Porque así como hubo tan mala información, también ahora hay muy buena información. Y yo lo que quiero, en español casi no hay. Los mejores libros para que las mujeres lean no están disponibles en español. Entonces, mi anhelo es que traduzcan esos libros, que las mujeres puedan leer, se puedan instruir y puedan dejar de oírle al de la esquina que dice que yo no sé quién le dieron estrógeno y le dio cáncer. O sea, ¿de dónde vienen? ¿Es mi miedo un miedo racional o irracional? ¿De dónde estoy sacando esto? Sí, claro, hay casos en mujeres jóvenes de cáncer de seno. El cáncer de seno es una realidad en las mujeres, pero si tengo una mamografía reciente que no tiene cáncer, nunca me han hecho una biopsia de seno, estoy durante la ventana de 10 años de haber terminado mi periodo menstrual o durante mi perimenopausia y estás de la mano de un médico que te acompañe, te oiga y te dé las cosas indicadas, es completamente, o sea, tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de seno una mujer que se tome 2 copas de vino al día o que no haga ejercicio a una mujer que utiliza estrógeno. Con eso en mente, vamos a cerrar dándote las gracias por estar en Cómo Curar, por ayudarnos a tener un poquito más de luz en ese túnel de oscuridad sobre el cambio hormonal y definitivamente a saber que podemos llegar a rebasar los 40 con un peso saludable. Muchísimas gracias, Coco. Feliz de estar acá. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente
me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.